Buenas, buenas, ¿ya estamos todos? Sí, Ahora, Sí, no hay bueno. nada. Sí, sí. Ah, ya cortó usted el. Bueno, Ahí estamos. Sí, yo disolví las salas, así todos podían volver, pero bueno, por las dudas preguntaba si no quedaba nadie sin estar en la sala principal. ¿cómo estás, Bueno, Vero? Te comento ahora hasta que entre el tutor. Estoy con un problema de salud, tuve un accidente y estoy con una lesión en la columna, por eso las otras dos clases no me conecté. ok. Estoy haciendo una sonoterapia a ver si puedo zafar la cirugía, porque tuve un palo en la autopista Mm, hace upa, unos meses y justo hace un mes por ahí me empezó a agarrar dolor y aparentemente el cinturón me hizo una lesión en un disco. Así que bueno, upa. estoy con eso. La semana pasada justo me tocó viajar a Cero Ozono el jueves y la anterior también. Esta viajé ayer. Por eso no me pude Está, conectar. está. Bueno, gracias Fabi por contarme. Bueno, que te No, recuperes y bueno, bueno, gracias. eh, Yo ahora por lo menos con bastón, pero ando caminando. bueno, bueno, genial. Bueno, como también yo les presenté, bueno, Lino y Jorge ya han estado en otras ediciones, Fabián también ha estado en otra edición del taller, así que está bueno que vuelvan los ex a participar de esto que hacemos, ¿no? Que tratamos de charlar sobre casos y sobre todo darle una mirada jurídica y qué soluciones, ¿no? Podemos hacer desde las técnicas de litigación, asumiendo el rol de fiscal o defensor, ¿sí? Así que bueno, vuelvo. Yo quería trabajar sobre el cuadro, ¿sí? Estoy insistente con ese cuadro, pero bueno, vamos a ver si tiene sentido no trabajar de este modo. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, yo les asigné a ustedes el rol de fiscales y el rol de defensores. A mí me gustaría que por lo menos podamos trabajar con proposiciones fácticas, ¿sí? Bien. Igual acá hay un dato que podemos completar todos, que sería, bueno, identificar, por supuesto, quiénes son, ¿no? Las personas que intervienen en esta causa. ¿Quién es el acusado? ¿Quién sería? eh, Esto pueden participar todos, ustedes y listo, vamos completándolo entre todos. Se va al cárcel. ¿Claro? el acusado José Balcar, esposo de Bien, Julia Moreno, esposa bien, de Julia Moreno. bien. ¿Y la víctima? Mm. La víctima es San Martín, Martín San Martín, la Perfecto. ¿Y el tipo víctima. penal considerado por la fiscalía era? Ah, tentativa de homicidio. Perfecto. Tentativa de homicidio. Eh, sí. Bien. Bueno, hasta ahora no habíamos trabajado sobre la figura de tentativa. Estuvimos viendo, sí, siempre hechos consumados. Pero bueno, acá lo que va a ser importante determinar es, sobre todo, desde la óptica de la fiscalía, digo, un gran trabajo de la fiscalía va a ser probar cuál fue el iter criminis de la persona acusada, ¿no? Eh, Obviamente eso se va a tener que materializar en hechos y pruebas, claramente. Pero bueno, entonces, todos estamos de acuerdo en que acusado José Balcarce, víctima Martín San Martín y tipo penal considerado tentativo de homicidio. Vamos a empezar por la fiscalía. ¿Cuál sería la proposición fáctica que a ustedes se les ocurre? Cualquiera, ¿eh? Pueden participar todos de los fiscales. En realidad no, miento, antes. Elementos de la teoría jurídica. ¿El tipo penal se Sí, refiere? sí. Para ¿Cuál sostener la es? acusación de homicidio agravado en tentativa, la Fiscalía debe probar los siguientes elementos. Elementos objetivos, conducta típica. Acción Balcarce apuñalado. Martín San Martín en el pecho izquierdo, con un cuchillo, acusado, causando una lesión grave que él lo dejó en coma. Bueno, ahí ¿Muy son bien? varias, son varias proposiciones fácticas. No, vamos a hablar de teoría jurídica. Nosotros acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Se los escribo así todos están en sintonía. El artículo 79, por supuesto, y Sí. la figura, la parte penal, siempre le erro yo, no sé si es el Artículo 79 42, y tentativa. el agravante, el 42 y el 80 también. Profe. Esperen, esperen.
Vamos, 42. Ahí está. Y 42, que es el de tentativa. Sí, Bien. Vamos a dejarlo acá, en tentativa homicidio. Después vemos si es agravante o no, pero vamos con lo básico, que es lo que dice el caso, que van por tentativa homicidio. Entonces, de acuerdo al artículo 79, el artículo 79 dice solamente el que matare a otro. sí, Bien, en realidad es así. sí. En el 79 nosotros tenemos el que matare a otro. En cambio, en el 42, lo que dice el 42 es el que con el fin de cometer un delito Sí. no lo Regula la consigue. tentativa, indicando que se aplicará la pena del delito consumado, con una posible reducción cuando el autor comienza la ejecución de un delito que planeó consumir pero no logra por circunstancias ajenas a su voluntad. Después, posible agravante, artículo 80. Dolo, que Balcarce es la esposa de Julia Moreno. La Fiscalía podría considerar el homicidio agravado por el vínculo y por elevación si se prueba que actuó sobre seguro aprovechando la indefensión de la víctima. ¿Vamos bien o no? No. Vamos por parte. Yo les estoy preguntando algunas cosas para anotarlas así sobre eso, poder conversar todos y todos puedan participar. Entonces, estábamos en teoría jurídica. Artículo 79, el que matare otro. Es decir, estamos hablando de un homicidio doloso. Pero como no está consumado, sí o sí tenemos que trabajar con el 42, que es el fin de cometer un delito no lo consigue por circunstancias ajenas a su voluntad. Y como bien señalaste, en eso sí, ¿qué es lo que necesita la tentativa? Principio de Sí, ejecución. claro, sí, Esto no surge del código, sino de la doctrina. Bien, bueno. sí, Entonces, bien, a partir de acá yo lo que tengo que hacer es empezar a construir ese principio de ejecución. Bueno, les voy preguntando a todos para que todos intervengan, así lo completamos. ¿Cuándo ocurre el hecho? Fecha. el 26 de octubre de 2015. ¿A qué hora? A las, ya le digo, a ver, y creo que eran a las 2 de la mañana. 19 y 20 horas. A las 19:20, sí. Ah, no, yo Bien. me confundí con el otro caso. Con el Bien, otro caso, 19, sí, que había leído 19, anteriormente. sí. Lugar del hecho, ¿dónde? En el patio de la heladería. En ¿Se acuerdan? la heladería. La heladería. A la heladería. En el patio de la Heladería heladería. Victoria. Heladería Victoria. Sí. Bien, patio de la heladería. Ahí está, ahí me están precisando. Patio de la heladería Victoria. En el patio Victoria. trasero de la heladería, sí. Bien. Ok. Esto vamos a borrarlo porque no nos sirve por ahora. Bien. Respecto de esto, el día 26 de octubre, 19:20 horas, en el patio de la heladería Victoria. Hasta ahora estamos todavía recién arrancando una oración. Estamos dando las circunstancias de tiempo y lugar. ¿Sí? El 26 de octubre creo que era del 2015, si no me acuerdo mal. 2015, ¿no? Sí, 2015. Bueno, ustedes recuerdan que la Fiscalía necesita más precisiones que la defensa. Bueno, respecto de esto, la proposición fáctica, el día 26 de octubre del 2015, a las 19:20 horas, en el patio de la Galería de Victoria. Hasta ahí no estoy posicionando a nadie, estoy haciendo una afirmación de una fecha y un lugar. Pero, como Sí. ustedes ya leyeron el caso, ¿ustedes qué creen? ¿Que afirmar esto puede presentar alguna debilidad, sí o no? No. Todos, los Podría que ser. crean. Roberto, yo creo que no. Que no tiene debilidad.
No, porque hay muchos testigos que habría para confirmar la fecha y la hora. A ver los defensores. ¿La defensa va a controvertir que los hechos pasaron ese día, ese lugar, en ese momento? No, Y considero que no. Defensores, no creo. Defensor. No creo No, porque no. además hay cámaras Hay adentro un del local en donde se pueden ver las horas, la hora, el día. Sí, pero las cámaras se encontraban Se puede ver la hora en la que ingresaron patio. tanto Julia Claro, como pero no tiene nada que ver Martín que como sea en el José patio. Juan. Se sabe, en Pero la hay cámara se testigos. puede ver que están las personas ahí en ese lugar, no vas a estar discutiendo eso. Yo Claro, creo Fuera que de eso, parece. también hay un ingreso Bien, ahora en vamos. Ahí vamos, Esperen, hago estos cortes no para interrumpir, sino para organizarnos. En relación a el día, el horario y el lugar, la defensa, ¿ustedes creen, los defensores, van a controvertir que esos hechos sucedieron en ese día, en ese horario? No. Ok, No. entonces, a partir No. de acá, ya directamente, esto en realidad lo estamos viendo desde la óptica de la fiscalía, pero si lo integramos con la óptica de la defensa, de que la defensa en principio no va a hacer no va a cuestionar la existencia del hecho, ¿sí? Sino tal vez va a discutir otra cuestión, esta proposición de que los hechos sucedieron en este día, en este horario determinado y en este lugar, es una fortaleza para la fiscalía. Y además, no va a ser un hecho controvertido, porque la defensa no lo va a cuestionar, va a ir por otro lado, estimo. Respecto a esta proposición fáctica del lugar y momento del hecho, una de las pruebas, ¿cuál sería? Los testimonios de las personas que están en el lugar. Sí. ¿Me Sí. siguen? Bien, Sí. testimonios. Bien, como esto no va a estar controvertido, porque se supone que si yo, desde la óptica de la defensa, no voy a cuestionar que los hechos sucedieron en ese momento, los testimonios, en cuanto a lo que afirman que los hechos sucedieron en ese momento, en ese lugar determinado, también pasan a tener fortalezas, ¿sí? Pasa a ser una fortaleza. Bien, por el momento, respecto de esto que estamos afirmando. Esto lo digo en función de, para que se entienda el cuadro, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que integrar la teoría jurídica y bajarlo a proposiciones fácticas. O sea, uno de los pasos más importantes que tiene que hacer la Fiscalía es probar el principio de ejecución, pero en hechos, ¿sí? ¿Cómo seguirían relatando el hecho? El día 26 de octubre de 2015, 19:20 horas, en el patio de la Avenida Victoria, ¿cómo seguirían ustedes ese relato? Los fiscales ahora. San Martín, a ver, San Martín resultó apuñalado en el pecho izquierdo, quedando en estado de coma farmacológico, inducido. No, ahí van dos. Ahí van dos hechos, dos proposiciones fácticas. Vamos de a poco. Primero vamos. ¿Qué decimos? ¿Lo contamos desde la óptica de la víctima o cómo lo contamos? ¿San Martín resultó apuñalado o hace falta decir otra cosa? que José Balcarce ingresó a la heladería. Ahí está. José Bien. Balcarce ingresa a la heladería y de ahí ellos dos se van hacia el patio trasero de la misma. Listo, esta sería otra proposición fáctica para que se entienda qué estamos haciendo. José Balcarce ingresó a la heladería. Bien, ahí le voy a poner un guioncito para que se den cuenta que son dos proposiciones fácticas diferentes, ¿sí? José Balcarce ingresó a la heladería, ¿qué más? Julia Moreno se dirige hacia el patio trasero de la heladería. Bien. Y José Balcarce la sigue. Y en eso sigue San Martín. Percatando de que algo le estaba sucediendo a Julia Moreno. Por eso va detrás de ella. Y de él. Va detrás de ella. Claro. San Martín los sigue. Sí. Bien, vamos a frenar acá estos tres hechos. Estas son tres proposiciones fácticas diferentes. José Balcarce ingresó a la heladería. ¿La defensa va a controvertir ese hecho?
Defensores, No. no lo van a controvertir. Bueno, a partir de acá pasa a ser una fortaleza para la fiscalía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la defensa no controvierte ningún hecho. Por eso es fuerte esta proposición. Julia Moreno va hacia el patio. ¿Va a controvertir eso la defensa? Les No. pregunto a los que estuvieron. No, tampoco. No. Hay Luego, otra fortaleza. luego, José Balcarce va detrás de ella. Tampoco. Tampoco. Bien. Y San Martín lo sigue. ¿Esto la defensa está de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, ustedes van a ver que ya, si nosotros pensamos desde la perspectiva de litigación, todo lo que afirma la fiscalía, ¿no? José Balcarce ingresó a la heladería, Julia Moreno va hacia el patio, José Balcarce va detrás de ella y San Martín lo sigue, son proposiciones fácticas. Contabilizo 4, ¿no? 4 proposiciones fácticas. De esas proposiciones fácticas, la defensa no contrapone ninguna otra. ¿Bien? Y como no la contrapone, bien, estas proposiciones fácticas pasan a tener fortaleza en cuanto a ese pedacito de la historia que acredita. En relación a la teoría probatoria, aquí la fiscalía tiene la obligación de probar su caso. Entonces, seguramente esta parte la integre con testimonios de las personas que pudieron tomar cuenta de ese hecho, que lo percibieron a través de sus sentidos. Vamos a dejarlo acá, ¿sí? No vamos a avanzar más sobre esto. Ahora sí, en relación a lo que sigue después, que entiendo yo que es lo que va a traer mayores controversias, es desde la óptica de la fiscalía, ¿qué es lo próximo que hace José Balcarce? Empiezan a apuñalar y apuñala. Perdón, Celeste, ¿qué? ¿Empieza? Empiezan a forcejear con San Martín y lo termina apuñalándolo. Claro, hay un forcejeo previo, que es cuando se le gira la espalda a Julia Moreno, que no puede identificar. Ahí es cuando lo apuñala en el pecho izquierdo, el corazón. Primero tendría que estar el forcejeo de José hacia Julia cuando lo agarra del brazo, la amenaza. Bien, Gaby. Entonces, ¿se da un forcejeo o qué hay? ¿Un forcejeo o una discusión? Primero el forcejeo porque la agarra del brazo a Julia. Y ahí se pelea con Julia, discuten hasta que llega, ¿cómo es? Martín, y cuando llega Martín ahí empieza el forcejeo, pero con el cuchillo en mano. Bien, entonces se da discusión entre Julia Moreno y Balcarce. Ahí. Sí. Luego, ¿cómo seguiría? Ahí interviene San Martín, y comienza la discusión entre ellos. Entre la víctima y el imputado. Bien. Bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en estas dos proposiciones, ¿sí? Por eso le puse el guión para que ustedes se den cuenta que son proposiciones fácticas diferentes. La Fiscalía afirma, ¿sí?, que existió una discusión entre Julia Moreno y José Balcarce. Ahora los defensores, ¿coinciden con esto o pasó algo diferente? No hubo una discusión. Bueno. A ver, los defensores, ¿qué piensan? Digan. De parte de la defensa,
decimos que no hubo una discusión, que solamente el señor Valcarce le estaba pidiendo a Julia una explicación de por qué estaba con otro hombre. Bien, acá vieron que se da lo que nosotros estuvimos trabajando durante la primer parte de la clase, que yo les hablé del test de la superposición. O sea, que acá, por lo menos en este extremo, esta afirmación de hecho acerca de la existencia de una discusión por parte de la Fiscalía empieza a ser relativizada por parte de la defensa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ¿de qué es lo que no hay duda acá, al menos en este fragmento? Que en un momento determinado, Julia y Valcarce hablaron, por lo menos en una voz elevada, pero hablaron. Julia dice, existió una discusión, y el imputado dice, no hubo una discusión, yo le estaba pidiendo explicaciones de por qué se había ido con fulano. ¿Bien? Entonces, sobre el mismo fragmento del hecho, hay dos explicaciones posibles. Entonces, cuando yo les hablé hoy del test de superposición, que al principio no se entendía, que parecía que estaba hablando de otra cosa, cuando yo les hablaba del test de superposición es esto. ¿Bien? Se los voy a poner acá, que es mi superposición, para que lo relacionemos. Son dos versiones, claro, o dos formas de interpretar el mismo hecho. Bien, y vieron que la discusión es sobre el hecho, o sea, todavía ni siquiera empezamos a hablar de la prueba, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora bien, hasta acá, discusión sobre hecho. Ahora bien, vamos a ver sobre, dentro de esta misma fila, la teoría probatoria. Vamos a verlo desde la óptica de la Fiscalía. ¿Con qué prueba acredita la Fiscalía que existió una discusión? Tiene 3 testigos citados la Fiscalía. ¿Quién de ustedes cree que acredita que existió una discusión? Julia. Bueno, vamos a poner en testimonio segundo de lugar, Julia. el encargado de la heladería. En tercer lugar, el hijo, que previamente... Porque pero ahí no estaba el hijo ni el encargado ni el hijo, o sea, porque estamos hablando de lo que ocurrió en el lugar. Ahí solamente estaban los 3, o sea, Julia, Valcarce y San Martín. Ahí está. Bien. Claro, Entonces, esperen, ¿quién de la Fiscalía, en ese momento en el que se da esa, comillas, discusión o pedido de explicaciones, quiénes son las únicas personas que estaban? Dijimos, Julia, Valcarce y San Martín. Valcarce y San Martín. Pero ¿qué pasa? Que Valcarce no es un testigo de la Fiscalía. Entonces a Valcarce lo sacamos. Lo vamos a tener del lado de la defensa. Entonces, ¿quién nos queda? Julia y San Martín. ¿Pero qué pasa con San Martín? Está en Puede coma. dar una versión. Está en coma, entonces tampoco lo puede traer como prueba, por lo menos no en el debate. ¿Y quién nos queda para acreditar esa escena? Julia. Solo Julia. Solo Julia. Bien. Profe, Ahora, solamente siguiendo... Julia, Sí. perdón, solamente Sí. Julia y previamente las amenazas que había recibido cuando bueno, se llama por teléfono, que eso ya sería más adelante, ¿no? Que lo llama el hijo a Julia y ahí se escuchan las amenazas de parte de Valcarce, ¿no? Eso por un lado. Bien. Y después el segundo relato que Julia va a decir son las amenazas que le vuelve a incorporar estando ellos dos solos en la sala, digamos. Bien. Bueno, ella, ok. ¿Qué es lo que dice Julia en ese momento, en el momento de la discusión? ¿Qué es lo que dice que supuestamente le reclama o le recrimina su expareja Valcarce? ¿De qué va a hablar ella?
ella lo que va a manifestar en ese momento es que solamente estaban tomando un helado, que lo había conocido el día anterior, nada más, en un boliche bailando. Eso Estaba es lo que separada. va. Sí, Se pone ella lo que va a decir es que él se puso agresivo ahí. sí, es agresivo, que ya la venía amenazando y que en ese momento él entró hecho como una fiera, muy furioso. Claro, también, sí. Bueno, hasta acá, supongamos que estas son las tres cuestiones sobre las que va a exponer Julia respecto de la discusión. Lo que nosotros tenemos que ver es si esto, ¿sí? Estas tres cuestiones que afirmamos, que él se puso agresivo, que es celoso y que entró hecho como una fiera, celoso lo agregué yo, perdón, que por ahí es lo que recuerdo del caso, pero si está mal lo sacamos. No, Ella en el momento está escrito también. está que era celoso. Están en Bueno, testimonios. para nosotros, entonces acá decimos, el testimonio de Julia integra la prueba de cargo de la Fiscalía sobre el fragmento, proposición fáctica, discusión en el patio, ¿sí? Es para acreditar eso. Ahora, para determinar si esa prueba es débil o fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cuestionar por un lado el modo de ingreso de la información, en el caso de que fuera prueba material, pero no es prueba material, porque es la propia declaración del testigo. Entonces, lo que se va a discutir acá va a ser la credibilidad del testimonio, que después lo vamos a ver más adelante cuando veamos testigos, cuando veamos exámenes directos, pero en definitiva, ¿cuáles serían los aspectos negativos que tiene Julia en relación a esto que afirma? Es una prueba confesional y como decías recién, o sea, tiene que estar sujeto a la credibilidad que se le dé, y ella habla de las amenazas que no podemos saber si son reales o no porque no están denunciadas, o por lo menos ahí no figura. Bien, entonces, nosotros notamos que... Cande, perdón, sí. Como defensa notamos que hay partes de lo que declara Julia que no coincide con lo que declara el hijo. Claro, sí, sí. Entonces como que la credibilidad no termina de ser del todo cierta. Eso después más adelante sí se puede ver. Sí. Claro. La pregunta sería, ¿había alguien más con ella? Ella no ve directamente cómo lo apuñaló, porque ella estaba de espalda. Solamente escucha un alarido. Pará, ahí ya nos vamos a otro momento. Estamos hablando de la discusión. No hay testigos de los dichos de Julia. Exactamente, ahí está. No hay otro testigo que haya, salvo no San Martín, que sabemos que está en coma, ¿no? No hay otro testigo que haya escuchado la discusión. Pero sí previamente el hijo a través de la llamada, profe. El hijo a través de la llamada. ¿En qué momento? A ver, situame. Y unos minutos antes de que Balcarce llegue al lugar, estaba en el vehículo con el hijo, donde el hijo la llama a la mamá, y cuando se comunica con la madre, le comenta que está yendo el padre hacia el lugar, y el padre la amenaza diciendo que la va a matar y demás. Y lo lleva justamente al hijo para que vaya a ver qué es lo que está pasando con la madre. Es ir a llevarlo a que está con otra persona, a que vea que está con otra persona. Pero el hijo Bien. no está Claro, pero él, delante del hijo, declara que la iba a matar a la madre. Y lo Pero declaró. estamos hablando del testimonio de Julia, que dice que se puso agresivo, estaba celoso y entró hecho una fiera de ese testimonio, Claro. de lo que dice ella. Bien, exactamente. Entonces, volviendo, hay que saber diferenciar dos cuestiones. Por un lado, si nosotros tenemos prueba directa del hecho que nosotros pretendemos acreditar, por ejemplo, la discusión, lo único que nosotros tenemos es el testimonio, desde la óptica de la Fiscalía, por supuesto, el testimonio de Julia, que dice que en ese momento Balcarce se puso agresivo, celoso y entró hecho una fiera. Es lo que ella dice y no tenemos a nadie más que pueda afirmar eso. Esa es su gran debilidad.
de ese testimonio, de ese aspecto del testimonio. Ahora bien, hay un indicio de una llamada previa, pero justamente es previa a la discusión. ¿Esto qué quiere decir? Esto sería una suerte de lo que se conoce como prueba indirecta o prueba indiciaria. Bien. Entonces, si la Fiscalía quiere trabajar en su teoría del caso afirmando que existió una discusión, va a tener que trabajar dos aspectos. Por un lado, el testimonio de Julia, en donde Julia va a hacer un relato del hecho y va a describir cómo fue el momento en el que discutieron y qué fue las cosas que le dijo, y esa sería la prueba, comillas, directa del caso. Y después nosotros vamos a tener prueba indirecta o indiciaria para acreditar proposición fáctica, discusión en el patio de la llamada previa. Bien, que obviamente eso tiene menos valor constitutivo, tiene menos valor probatorio. Bien, ¿por qué? ¿Cómo fue la constancia de ese llamado por teléfono? Después, Roberto, profe, y acá de pronto para probar eso también, un peritaje psicológico que se le haga a Balcarce para demostrar si es una persona agresiva, si ha cometido actos violentos anteriormente. Sí, pero eso hay que ver si en este caso el caso lo tiene o no. Claro, pero para pedir tiene que haber una conexidad, por más que sea o no violenta la persona, tiene que haber una conexidad con el caso. Está bien, pero digo, ¿está hecha la prueba pericial psicológica en este caso, sí o no? No la vi. No. Bien, está la entonces, prueba normal, el cuchillo y no sé si... En realidad tampoco la pericia creo que corresponde en este caso, como por los hechos que hay. bien, o sea, estaría faltando la pericia psicológica. Bien, entonces sobre ese punto no podemos hablar en este caso porque no es prueba del caso. Obviamente en la vida real, seguramente la persona que estuviese instruyendo esta causa seguramente pediría la pericial psicológica para tener un concepto acerca de cómo es la estructura psíquica de la persona que está siendo imputada, en el caso de que eso se pueda hacer, ¿sí? Pero bueno, volviendo al caso... Profesora. ¿Cómo, Jorge? Que también Perdón. se pediría la lista sábana de las llamadas recibidas del celular para corroborar de que se la llamó en ese horario. Bueno, entonces, con esto que agrega Todo Jorge... bien, pero no estamos hablando de los hechos del momento, de lo que que él entró agresivo, que entró una fiera, estamos hablando de esos hechos, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí. Bueno. Por eso yo se lo separo. Cuando hablamos de la discusión entre Julia Moreno y Balcarce, ¿sí? La contraposición que hace la defensa correctamente es: no hubo una discusión, sino solamente un pedido de explicaciones. Ahí es lo que se conoce como test de superposición. Ahora, cuando nosotros pretendemos desde la óptica de la Fiscalía acreditar discusión de Julia, tenemos el testimonio de Julia diciendo él se puso agresivo, está celoso y entró hecho como una fiera, y la debilidad de esa prueba es que solo ella lo puede afirmar. No hay ningún otro testigo en el lugar del hecho que pueda decir algo de modo compatible con ella o de modo contrario a ella. Bien, ahora, sí, volviendo al tema, perdón, ahí termino la idea, pero volviendo al tema de si la Fiscalía tiene algún otro elemento para probar que efectivamente existió una indicación, una discusión, lo que podríamos pensar es si la llamada previa, ¿sí? La llamada de teléfono previa, si serviría para acreditar la discusión o no. Entonces lo que vamos a necesitar acá es cómo fue esa llamada. Acá me dicen que fue antes, ¿es así? ¿Fue antes la llamada? Sí, fue antes. Antes Bien. que ocurriese el Antes. ¿Y quién llama a quién? hijo. ¿El hijo la llama a la madre? Balcarce llama a la madre. ¿Y qué le dice? Le dice Juan Balcarce que el padre la estaba siguiendo y que, bueno, que iba atrás de ella. ¿Eso está chequeado? ¿Quién lo afirma? ¿La madre o el hijo? El hijo. El hijo.
El hijo. ¿Y el hijo es prueba de Lo que quién? ¿De la refuerza la fiscalía o de la defensa? presentación de su credibilidad. Es de la fiscalía de testigo. Bien, entonces, el hijo dice, existió Claro. una llamada. Bien, ¿y quién se refiere a esa llamada? El hijo, cuando da su declaración, habla de la llamada. Sí. Sí. Sí, habla de la llamada, sí. Que él le dice Bien. a la madre, mira, estoy con papá acá al lado mío, te siguió, me trajo a mí, está como loco, ahí va a entrar. Bien. ¿Y ustedes creen que esto no podría acreditar que efectivamente existió una discusión con posterioridad a eso? Puede haber existido, como no. Ahí está. Ahí Si está. nuestro cliente dice que no existió, tenemos que confiar en lo que nuestro cliente nos diga. Bien. Por eso es indiciaria. Bien. Aparte, Por eso es una indiciaria. coartada de defensa, Exactamente. es una coartada también. Bien, entonces a la prueba indirecta, esta, ¿no? La que estamos diciendo. Esperen. A la prueba indirecta esta que estamos diciendo, la llamada de teléfono, ¿qué es lo que no tiene la fiscalía? ¿Tiene lista de llamadas? No, no figura. Hasta donde yo vi, por lo menos, no vi lista de llamadas. Bien. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. La fiscalía Hasta acá. perdón, no, yo soy de la defensa, digo, pero en el caso que la fiscalía lo pida, tendría que tener la lista de llamadas y que la lista Sí. de llamadas tampoco figuraría como una prueba, sino que tendría que solicitar la fiscalía que el juez pida la llamada para Claro. que las llamadas quedan grabadas en las compañías de teléfono para poder corroborar que la llamada eso realmente existió, lo que se dijo, porque puede haber una llamada y el hijo puede haber hablado con la madre de cualquier cosa. Exactamente, muy bien. Bueno, por eso mismo, cuando nosotros estamos ahora analizando, relacionando proposiciones fácticas con prueba disponible, vemos cómo nosotros, en el caso de que fuéramos fiscales de esta causa, de la de José Balcarce, vamos a ver que si nosotros pretendemos acreditar que existió una tentativa de homicidio, porque existió una discusión entre Julia Moreno y José Balcarce, nos vamos a encontrar con varias dificultades. ¿Sí? La primera es que la defensa tiene otro relato para decir, para contraponer, es decir, que en realidad no hubo una discusión estrictamente, sino que solo un pedido de explicaciones. Por otro lado, desde la óptica de teoría probatoria, para acreditar la discusión, la Fiscalía se basa en el testimonio de Julia, ¿bien? Que es una persona con la que tenía conflictos previos con el imputado, porque se estaban separando, no se llevaban bien. Y además, ¿cuál es la debilidad que tiene esta prueba? Que no tiene otro testigo que pueda corroborar sus dichos, porque en esa escena, como bien lo señalaron ustedes, solamente estaban 3 personas: Julia, Balcarce y San Martín. Bien, ahora, en relación a el extremo prueba indiciaria, llamada previa, que la Fiscalía seguramente también va a querer usar en este caso, como diciendo, bueno, pero se puede inferir que existió una discusión, a pesar de que, digamos, de la discusión solo puede hablar Julia Balcarce, a pesar de haber estado ella sola. ¿Por qué? Porque existió una llamada previa en la que el hijo la llamaba diciéndole, papá te siguió, está como loco. Bien, ahora bien, ¿cuál es la debilidad de esta prueba indiciaria? Que no hay una lista de llamadas para acreditar que efectivamente esa llamada existió. Bien, ¿se va viendo hasta acá? ¿Por cuál es la lógica del cuadro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Dudas, consultas, preguntas? Roberto, yo de la fiscalía, pensando en lo que puede, en mi teoría, ¿no? Y en lo que puede hacer la defensa, hay una cosa, que Balcarce lo que le dijo al hijo era que quería matar a la madre, no a San Martín. De pronto San Martín, que se interpuso para que no la hiera, no la mate a Julia, y por eso terminó atacándolo, y no fue la intención de Balcarce entrar a la heladería para atacarlo a San Martín. Bueno, ahí está. No sé si me hago entender. Sí, te haces entender, porque claramente ahí lo que estaríamos abriendo es, bueno, una posible línea de trabajo de la defensa. Es decir, si vos estás acusando al imputado de que tiene dolo de matar,
de tentativa de homicidio, y cuando llama no es que va con la idea de matar a San Martín, sino que va con la idea de encontrar a la esposa y por lo menos hacerle algo o discutir o lo que sea, ahí ya uno va percibiendo cómo, digamos, ese supuesto dolo de José Valcarce va como disminuyendo. Pero obviamente eso va a depender del trabajo que haga la defensa en el juicio oral y público, ¿sí? Bien, voy a dejar compartir Ahora, porque ya yo estamos fiscal lo medio tengo, excedidos con el tiempo. Sí, perdón, no sé quién habla. no, yo fiscal me lo tengo, digo, yo fiscal me lo tengo que plantear a eso. Claro, sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Por eso mismo, lo importante de trabajar con el cuadro, ¿sí? Es que en el cuadro ustedes, la idea sería que sistematicen la información y vean la afirmación de la proposición fáctica que ustedes van a sostener en el juicio, si tiene alguna debilidad, y si tiene una debilidad, cuál es, y si hay alguna manera de, digamos, poder poner a resguardo su propia teoría del caso, porque ya estamos viendo una sola proposición fáctica y vemos cómo tiene debilidades. Bien, entonces va a ser un caso que va a estar peleado, y va a ser un caso que va a exigir por parte de la Fiscalía y la defensa que dirijan las técnicas de litigación enderezadas a demostrar esos extremos. Bien, si yo, por ejemplo, la Fiscalía usa el argumento de que hubo una llamada previa con el hijo para acreditar la discusión, pero a lo largo del debate oral no hace un buen contraexamen, porque no acredita que no existió registro de llamadas, como para generar dudas, ¿sí? Entonces ahí nos está faltando algo en técnica de litigación. Bueno, a ver, aquí, bueno, solo veo a Fabián, el resto se fue, perdón. No, Roberto, sí. Con la declaración del hijo, que dice que el padre bajó loco y que iba a querer agredir a la madre, de pronto la defensa también, yo fiscal me tengo que plantear que la defensa va a querer ir en alguna parte por la emoción violenta. Puede No ser. anticipes. Puede ser. No O sea, anticipes. Vamos por otro lado. Sí. Bueno, digamos, claro, la Fiscalía se va a enterar en el debate, porque la defensa, digamos, no está obligada a revelar su teoría del caso. Lino, Así si que planteas tentativa, también tendrías que probar la ideación y la preparación de la fase interna de Sí. lo bien, que claro, querés ahí imputar. está, Dani, qué bueno el aporte Viene que haces, hasta la- porque justamente como hablamos de tentativa, tenemos que hablar de todo un intercrímenes llevado adelante por el autor del hecho, ¿sí? Y cómo eso se va materializando justamente en despliegues, en actividad. Entonces, este caso, que parece que es bastante simple, listo, uno acuchilló a otro y listo, marche preso, bueno, vemos cómo va teniendo ciertos aristas, ¿sí? Así que bueno, estamos medio excedidos de tiempo, espero que por lo menos les haya sido útil trabajar de esta manera con el caso. Obviamente ustedes vieron que no analizamos todo el caso, no llegamos a analizar todo el caso, pero la idea sería que nos mantengamos en estos roles fiscales y defensores para poder seguir trabajando con distintas destrezas. La clase que viene, la idea sería poder trabajar con alegatos de apertura. Pero, ¿para qué les va a servir este cuadro que hicimos? Porque si ustedes van a seguir trabajando con el rol de fiscales o defensores, este cuadro, cuando ustedes sistematizan toda esa información que está al alcance tanto de todos los que estamos en el taller, ustedes al sistematizar información se van a dar cuenta de qué prueba es fuerte y cuál prueba es débil. Y con esa clasificación de la información van a poder presentar su caso en los alegatos de apertura, que tiene una lógica particular de presentación los alegatos de apertura, que se los adelanto, ya los que cursaron ya lo saben, pero que las debilidades van en el medio y las fortalezas van en los extremos. Es fortaleza, debilidad, fortaleza. Entonces, si yo tengo claro qué es lo débil, no puedo empezar mi alegato de apertura diciendo no hay registro de llamadas, pero sí hubo una discusión, ¿se entiende? Es para, Jorge se ríe, pero, o sea, es para eso es el cuadro, para organizarlos ustedes, a organizar toda esa información y poder tomar decisiones. Desde el lado de la Fiscalía vamos a trabajar para que todos trabajemos con lo mismo, ¿sí? Con el delito de tentativa de homicidio a secas, ¿sí?
Es decir, todos los fiscales tienen que tener esa línea de trabajo, calificación tentativa de homicidio. Más allá de que podría ser discutible si entraría un agravante y demás. Pero vamos todos con tentativa de homicidio. Y la defensa tiene libertad de acción para elegir legítima, emoción o lo que ustedes consideren, o duda, no sé, lo que ustedes Lo consideren. guardamos para la clase que viene. ¿Cómo? Claro, sí. Sí, Lo sí, guardamos sí. para la clase que viene. Le damos una interrogante. Ya Claro, no tenemos, bien. tenemos que definir, o sea, por dónde vamos. Sí. Lo que vamos a hacer es, para los que ya cursaron y por lo menos se les pone un poco más, le ponen un poco más de emoción, si los que ya cursaron se animan, pueden hacer un alegato de apertura. ¿Sí? Los que no lo Bueno, saben, porque obviamente recién arrancan este año, obviamente yo voy a dar una introducción de alegatos de apertura. Pero sí, aquellos yo que ya participaron, sí, el año pasado empecé a trabajar con un penalista, es más, me larga medio solo a veces. Estoy bien. Bueno, pero laburando. esto te va a venir bárbaro, te va a venir bárbaro. O Sí, sea, si exacto. justo llegas a poder, genial, y la idea sería que yo arrancar la clase dando alegatos de apertura, y luego los que quieran de la fiscalía, si ya lo traen hecho de su casa, sin leer, por supuesto, hagan el alegato de apertura de lo que ustedes creen que sería el caso de la fiscalía y en el caso de la defensa lo mismo. Por ejemplo, Jorge, Gaby, los que ya han participado, bueno, lo mismo vos, Fabi, Flavia, bueno, todos los que ya vienen participando del taller ya saben cómo se hace un alegato de apertura. Por ahí se llegó el momento para practicar y bueno, ponerlo en marcha. De la defensa ya les digo, tienen libertad de acción para la teoría del caso que ustedes deseen. ¿Sí? Y de paso les va a venir bien al resto de los chicos que recién arrancan, porque bueno, por lo menos van a tener una aproximación de cómo sería hacer un alegato de apertura. ¿Sí? Así que bueno, les agradezco por conectarse, disculpen por el tema de la conexión, los problemas que es esta vez que pasó, no sé realmente cuál fue el problema realmente, porque a mí no me Es filtraba normal. nada, esperemos poder resolverlo para la próxima. ¿Sí? Así que bueno, que tengan buen fin de semana, vamos a seguir trabajando con el caso. Un gran abrazo. Buen fin de semana. Chao, gracias. Gracias. Chao.